Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida y de la Sociedad Médica, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a la doctora Concepción Compani, quien nos trae una plática excelente. Es un honor y un privilegio otra vez que estés aquí con nosotros, y a ustedes que nos ven en línea y a la audiencia que tenemos en nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Leeré rápidamente una reseña breve de su gran currículum que tienes, Concepción. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, así como la maestría y el doctorado en Lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 10 libros y editora de 30, además de haber escrito más de 100 artículos y capítulos de libros en revistas y libros de estricto arbitraje internacional. Ha sido ponente plenaria en 25 congresos internacionales. Ha impartido cursos como profesora invitada en Alemania, Argentina, Austria, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal y Uruguay. Sus áreas de investigación son la filología, la sintaxis histórica, la teoría del cambio lingüístico, la historia de la lengua española, así como las relaciones de lengua, cultura e identidad. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de los consejos editoriales de numerosas revistas internacionales. Su trabajo ha merecido reconocimiento y premios diversos. Fue nombrada en 2016 investigadora emérita de la UNAM. Emérito es el máximo honor que se concede a un académico activo en UNAM. Desde 2004 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, institución de la que es directora adjunto desde 2019. En 2012 recibió el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. En 2015 fue nombrada vicepresidente de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española. En 2017 fue nombrada miembro del Colegio Nacional y en 2019 le fue otorgado el Premio Nacional de Artes y Letras, máxima distinción que otorga el gobierno mexicano a una intelectual. En 2020 recibió el Premio Crónica 2020 en el área de cultura y en el 2021 le fue otorgado el Premio Internacional Menéndez Pelayo y un largo currículum vitae. Bienvenida a tu casa y adelante, por favor. Gracias, Fernando, por... Sí, yo creo... Vamos a ver, soy tan bajita. Vamos a ver. Gracias, Fernando, por tu generosa presentación. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, quienes nos acompañan de manera presencial y también quienes nos siguen en las redes. Estoy sintiendo que hay ruido. Quienes nos siguen en las redes del Hospital Metropolitano, Ángeles Metropolitano. Bien, sin más dilación, hoy vamos a intentar contestar una pregunta y es ¿por qué hablamos como mexicanos? Y cómo el diccionario de mexicanismos propios y compartidos es un espejo de mexicanidad y de identidad mexicana. Vamos a hablar de lengua y vamos a hablar de identidad. La lengua, cosa sabida por obvia, lo tienen ustedes en el inicio, espérenme, aquí, va, aquí. Lo obvio, y para mí, como lingüista, filóloga, tiene menor interés, es que es un sistema, cosa que saben ustedes, un sistema de base genética neuronal complejísimo. Cualquier ser humano hace, al cabo del día, millones de sinapsis, y cualquiera que nazca
sin patología cerebral o de patología de aparato fonador, desde el diafragma, lengua, oído, puede hablar una lengua, no tiene que pasar por la escuela para dominar su lengua. Es el sistema básico de comunicación humana, es sofisticadísimo ese sistema. Por ejemplo, sabrán algunos de ustedes, si se dedican al mundo de la otorrinolaringología, que la emisión de la altura del primer formante de una onda sonora es única en cada ser humano, en los 8.000 millones de seres humanos. Es único. Por eso puede haber películas como James Bond, que acerca la voz y dice James Bond y se le abren las puertas. Pues porque es lo que está identificando la máquina, es la altura de lo que se llama el fundamental, el formante fundamental. Eso es algo mágico prácticamente. Es vehículo de pensamiento, es vehículo de sentimientos. Bueno, todo eso es sabido, pero para mí y para quienes hacemos filología, historia de la lengua y hacemos diccionarios también, gramáticas históricas o gramáticas en general, un rasgo básico, definitorio, creo que me estoy acercando demasiado, que ese es el problema. Un momentito. Un rasgo, ahora creo, un rasgo definitorio, fundamental, es que somos seres históricos gracias a que tenemos lengua. Es un sistema adaptativo, sociocultural, complejísimo. Memes, somos meméticos, imitamos a nuestros padres, al de al lado, queremos ser aceptados por el de al lado. Es un sistema memético muy complejo y nos permite tener lengua, transmitir experiencias, porque un sistema lingüístico, cualquiera que sea, tenga 500 millones de hablantes, como es el caso de la lengua española, tenga 100.000 hablantes, como algunas lenguas indígenas mesoamericanas, o quizá menos, 30.000 hablantes, como el ñañú o tomí, llamado por ellos ñañú o ñoñó, permite heredar rutinas, tradiciones, hábitos lingüísticos, como si fuera un ritual. Es decir, si no tuviéramos lengua, para poder saborear esa joya que es el Huitlacoche, tendríamos que esperar a que hubiera época de lluvias, que alguien nos llevara la milpa de la mano, que cortara ese elote ya lleno de hongos, fuera a la cocina, hiciera todo el ritual. Gracias a que tenemos lengua, me pueden decir, vete a tal parte y comete una buena quesadilla de Huitlacoche. Y con eso probamos el bocado de cardenal. No tenemos que experimentar, solamente tenemos que heredar el ritual. Una lengua, así se ha definido, es un conjunto de genes y memes y se define como un ADN cultural para cualquier ser humano. Por eso se habla de que las lenguas son, cualquier lengua es el patrimonio inherente, esencial de cualquier ser humano, y como patrimonio que es, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo y de preferencia hay que conocerlo. Déjenme, así que puedo adelantar con esto ya. Algo ahí que estoy metiendo ruido yo, algo ahí. Bueno, el segundo concepto que enmarca esta conferencia, esta plática, es identidad. Según el Diccionario de la Lengua Española, realizado por la RAE, y la asociación de la RAE es la Academia de Madrid, que es real, es la única que es real porque es una monarquía. España se fundó bajo una monarquía en 1713 y las academias americanas, que somos hermanas, de alguna manera hermanas menores, fundadas a modelo de la Academia de Madrid, fuimos fundadas como América independiente, como Hispanoamérica independiente, y por eso nunca es Real Academia ni de Ecuador ni de México, porque es ya las repúblicas independientes fundadas tras las independencias. En ese diccionario, identidad se define, como lo tienen ustedes ahí, en el primer bolita negra, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. O sea,
Sabemos quiénes somos por contraposición a otros y conciencia de una persona que tiene de ser ella misma y distinta de los demás. O sea, identidad requiere saber qué nos asemeja y qué nos diferencia. La lengua es un vehículo esencial de identidad, es el soporte de nuestra vida cotidiana toda. O sea, para mí es un reto estar en un auditorio tan especializado entre médicos, pero ustedes en un quirófano, aparte de hacer la cirugía, tendrán que decir pásame tal cosa y lo dirán con lengua, ¿no? Entonces, es nuestro soporte de la actividad constante, de visión de mundo también, es un vehículo de adscripción social. O sea, pensamos, funcionamos como mexicanos o como españoles o como argentinos porque tenemos variantes y lengua diferenciada y por lo tanto lo que vamos a preguntarnos hoy es cómo es este patrimonio y por qué la Academia Mexicana de la Lengua se abocó, se centró en hacer una recopilación, un gran repositorio de un diccionario que nos de identidad y que nos reconozca como mexicanos. ¿Qué es hablar como mexicano? Pues un poco de historia para que ustedes ubiquen muy brevemente. No se puede entender una lengua internacional como es la lengua española. ¿Qué significa lengua internacional? No solo que tenga 500 millones de hispanohablantes nativos distribuidos en 20 países, de los cuales 19 son de Hispanoamérica y 1 es España. Una lengua internacional se caracteriza por ser multinormativa, es decir, porque tiene muchas maneras de expresarse, normas, por ser multicultural y por ser multigeográfica, multicentros de difusión y de cultura. No se puede entender el carácter internacional que tiene la lengua española hoy si no echamos una ojeadita rapidísima a la historia. Y para mí hay como momentos claves, lo he puesto por escrito, le he puesto los Reyes Magos de la lengua española a un artículo que publiqué hace relativamente poco. Hay como 4 momentos, 4 Reyes Magos. Uno es Fernando III, el santo. Le llamaban el santo no por su santidad, sino porque se dedicó a matar musulmanes y recuperar Sevilla de los moros, de los musulmanes. Por allá de 1217 hizo algo mágico y es que convirtió la lengua de la casa, que era el español, el castellano. No se puede hablar de español hasta el siglo XV aproximadamente, porque no existe el concepto España antes del siglo XV, la lengua de la casa, que era el castellano, la lengua casera totalmente de la vida cotidiana, íntima, la convirtió en lengua oficial de la administración y del mundo legal. No lo hizo por gusto, sino porque nadie le pagaba impuestos. O sea, como estaba todo emitido en latín, pues entonces su madre, atrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, y en este caso fue su madre. El señor Freud algo tendría que decir de esto. Fernando III nunca firmó nada sin su madre. Bueno, la hizo lengua oficial de la Chancillería. La Chancillería sería la Secretaría de Gobernación, el equivalente, así se llamaba. Otro momento mágico, un rey mago absoluto, es el hijo de Fernando III, donde Fernando X el Sabio, sobre 1250, 1280, convierte esa lengua que ya era la lengua oficial de la administración, de los asuntos legales, la convierte en lengua de cultura. ¿Qué significa con eso? Que se atreve a escribir en castellano literatura, filosofía, historia. Él algunas cosas las hizo manuscritas, pero es un gran impulsor, o sea, como un magnífico secretario de Cultura y de Educación. Es un hombre mágico, impulsor de ciencia, de derecho, de literatura, de filosofía, y funda escuelas les llama escriptorios, donde copiaban, donde reflexionaban, y una escuela famosa de traductores es la de Toledo, además,
bueno, si no le hubiera dado ese paso mágico de convertir la lengua de la administración en lengua de cultura, no estaríamos hoy hablando en lengua española, eso está clarísimo. El siguiente paso mágico fueron los Reyes Católicos, unos 250, 300 años después, porque el español sale, a partir de ese momento, de 1490, se puede hablar de lengua española porque empieza a constituirse España como una entidad política y sale de las fronteras de España, sale a Europa. Recordemos que la corona española tenía reinados en Flandes, en Nápoles, y que es lo primero que hay que hacer cuando uno conquista, pues enseñar la lengua del conquistador, ¿no? Entonces le encargan a un buen señor que se llama Antonio de Nebrija que haga una gramática en lengua española. Nebrija no tenía ningún interés, pero tuvo un coach que fue el secretario de los Reyes Católicos, el cardenal Cisneros, y le dijo, haz una gramática para enseñar lengua española, y fue mágico, fue un acto mágico porque estandarizó. Las gramáticas lo que hacen es darle estatus de estándar y de carta de oficialidad a la lengua que hablamos cotidianamente, también lo hacen los diccionarios. El siguiente rey mago fue el nieto de los Reyes Católicos, Carlos I, y todos los siguientes Austrias, porque realmente entendieron que América, por supuesto, era una tierra de conquista. No cabe duda de que el español empezó en América como lengua de conquista. Se llama lengua de conquista cuando está restringida al comercio, a la evangelización y a la explotación de recursos. Y el resto de la vida se construía y funcionaba en náhuatl, en maya, en zapoteco, en cualquier... pero en unos 100 años el español se volvió lengua franca. Lo que hicieron los austrias fue dejar los modos de gobernar de los pueblos indígenas, por un lado, pueblos de indios separados de sus propias maneras de gobernarse, respetándolos, y los pueblos de españoles. Los pueblos podían estar de un barrio a otro, o sea, de una cuadra a otra, con los usos y costumbres de españoles. Eso le dio una vida absoluta a las lenguas indígenas, y esa vitalidad de las lenguas indígenas se ve en el diccionario de mexicanismos, y ahorita vamos a llegar al punto. Bueno, tampoco lo hicieron por gusto, sino hay un punto muy claro, es divide, manténlos separados y vas a controlar mejor, ¿no? Eso está claro. Y el último rey mago, donde le salió el tiro por la culata, fue los Borbones, con un cambio de dinastía, con Carlos III, donde se dan cuenta de que los americanos son muy autónomos, sobre todo los criollos, o sea, tienen una economía, no meten el mineral que está requerido por la corona, y emite Carlos III unas leyes que se llaman leyes de reforma borbónicas, traídas a México en 1754 por el virrey Gálvez, y ese fue la chispa que dispara la mexicanidad. Uno ve el siglo XVIII y uno oye y ve y lee que empiezan a hablar y a escribir como mexicanos en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los criollos de la Nueva España le dicen al virrey Gálvez y a la corona española: se cumple pero no se acata. Y esa frase, que es famosa, cunde por todo Hispanoamérica, en la actual Hispanoamérica, porque desacatan el centralismo de los Borbones. Sin estos 5 momentos mágicos no se entendería que hoy estemos dando una conferencia en español que pueda ser seguida por 500 millones de personas que lo van a entender sin ninguna, espero yo, sin ninguna complicación. América, cuando se habla de América no hay que pensar en un bloque, hay que pensar en una diversidad lingüística enorme, porque es un territorio gigante, gigante. Es la mayor extensión del planeta donde uno caminando puede moverse sin cambiar de lengua es Hispanoamérica. O sea, puede caminar 12 millones de kilómetros cuadrados, puede recorrer del río Bravo a
la Patagonia, bueno, a Ushuaia, 12.000 kilómetros, casi 11.700 y pico kilómetros en línea recta, caminando, sin mover, sin cambiar de lengua. Eso es una ventaja comunicativa y eso hace de la lengua española una gran lengua internacional, un gran bloque, pero no tiene tanta homogeneidad. No tiene el español americano y el español en general tiene una diferenciación lingüística importante porque había 4 virreinatos y los 4 virreinatos tenían mucha autonomía administrativa. El primero fue el de la Nueva España, como saben, en 1535. En 1542, el del Perú. En 1717 es el primer intento de fundar el virreinato de la Nueva Granada, la actual Colombia, parte del territorio de Ecuador, de Venezuela también. Se refunda en 1739 porque no les gusta ser virreinato, prefieren, etc. Y en 1776 se funda un virreinato muy tardío, que es el virreinato del Río de la Plata. Pero ojo, había zonas no adscritas a virreinatos. Venezuela se salía del virreinato de la Nueva Granada cuantas veces quería, se constituía en reino, se volvía a entrar. Parece que no pasa el tiempo por la historia ni por la geografía, y eso genera dinámicas lingüísticas propias. Las autonomías generan diferenciaciones dialectales porque había audiencias, capitanías. Por ejemplo, Cuba nunca quiso ser audiencia ni quiso someterse al virreinato, pues porque cobraba dinero por cada barco que llegaba y fue Capitanía General de La Habana siempre y fue un territorio riquísimo porque cobraban impuestos por los barcos. Entonces, bueno, eso genera una autonomía lingüística y hay que hablar como cubano-caribeño. Es una historia la que hace que entendamos la diversidad. Y esa relativa autonomía administrativa y distancias geográficas genera un proceso de afianzamiento de dialectos, de dialectalización. Por otra parte, también es cierto que hablamos un único español y ese único, en el caso de América, es un español pasado, filtrado por 3 puntos importantes. Uno es Sevilla. Había que esperar el permiso para cruzar América y la espera podía durar 2 años. Y entonces todo el mundo se andaluzaba. A América nunca llegó la Z. La Z es un invento de los castellanos, nada más. Los andaluces nunca tuvieron Z. Los vascos, cuando hablan español, no tuvieron Z nunca. O sea, nunca llegó la Z a América. Trajeron una lengua andaluzada, pasaba por Canarias obligadamente para recabar víveres, agua potable y también esclavos. A España nunca reconoció la esclavitud, pero en el Tratado de Tordesillas hizo un buen arreglo con Portugal, que sí reconocía la esclavitud, y Canarias está a un lado de, como saben, a un lado de África. Entonces, la negritud de América empieza a llegar con los barcos que recalaban en Canarias. También llegaron los plátanos de África, llegó la caña de azúcar de África, llegaron alimentos canarios y el canarismo, que se parece mucho al andaluz, pero no tanto, está permeando el español americano. La convivencia en los barcos es probablemente, nadie piensa que pasaban 3 meses, 4, a veces más, en una convivencia de una intimidad total, porque además los pasajeros a Indias iban hasta la bodega, porque evidentemente era prioritario el ejército, prioritario el sacerdocio, los caballos, los borregos, las gallinas, y los pasajeros a Indias iban hasta el fondo en una situación, hay que imaginar, de una intimidad y de una dificultad muy grande. Y no se subían castellanos necesariamente, se subían castellanos, franceses, alemanes, catalanes, vascos, gallegos, portugueses, muchísimos, huyendo de la persecución, musulmanes pasados por Portugal. Entonces era un mundo, los barcos son un mundo global, y el español americano que llega a través de los barcos. Somos hijos de los barcos. La palabra náusea, por ejemplo, es de now,
O sea, y el mareo, por supuesto, es de la mar, ¿no? Bueno, somos hijos de los barcos una y otra vez. Llega un español a América, nivelado desde Europa, por una larga espera en Sevilla, porque todo el mundo se acopla como habla el otro, para que me entiendan, para que yo logre el pedazo de pan que estoy buscando, nivelado con lenguas amerindias en una profunda y compleja simbiosis que vamos a ver en un instante, y también por contactos múltiples de otros europeos y no europeos. ¿Cómo se produce la dialectalización? O sea, cómo llegamos a hablar como mexicanos. Esto es una muestra de esa nivelación. Aquí es un cuadro de castas que está en el Museo del Virreinato, en Tepozotlán, y se ve los múltiples mestizajes y nivelaciones en los fenotipos, consecuencia de los múltiples contactos humanos que debieron producirse para generar una lengua española única y diversa a la vez. Vamos a pasar a qué es esto de hablar mexicano, hablar en mexicano. Hablar en mexicano es un fenómeno progresivo que empieza claramente en el siglo XVIII. No quiere decir que antes no hablaban en el actual México, por supuesto, hablaban como mexicanos, pero no tenían la conciencia de que eran distintos de los españoles, y los procesos de dialectalización se producen con un conjunto de fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Cualquier hablante, no tiene que pasar por la escuela, cualquier hablante nativo de una lengua juega en su vida cotidiana con dos fuerzas. Una es la fuerza centrípeta, que hace que todos nos movamos hacia las mismas dinámicas y usemos las mismas palabras. Y eso genera español general, porque con mínimas dificultades de entendimiento puedo entender una novela, una película en España o en Argentina, sin mayores... A veces me cuesta, pero una vez que media hora estoy oyendo, ya entiendo argentino del puerto de Buenos Aires. Y por otro lado, ese mismo hablante genera unas fuerzas centrífugas, así se llaman, que privilegian los usos de la zona. Y eso depende, lo tienen ustedes en el punto 3 y punto 4, depende de la distancia comunicativa, así se llama, o de la proximidad comunicativa. Si yo veo al doctor y digo, este no lo conozco, entonces le diré que lo invito o que me gustaría tomar un refresco. Pero si echo ojo y digo, pues este me es conocido, le digo, vamos por los chescos. Si no lo conozco, si hay distancia comunicativa, voy a usar un español general de ya se estropeó algo. Pero si lo conozco, echo ojo y digo, pues este es mi cuate, ¿no? No hay que pensarlo, o sea, nadie se levanta por la mañana diciendo ahora voy a usar más fuerzas centrífugas y voy a usar más español general, sino que es automático, es una dialéctica nunca equilibrada en cualquier hablante nativo. Entonces va a decir, pues ya se fregó, esto ya se fregó, ya fue, mexicanismo. Es decir, depende de qué proximidad veo yo, percibo como hablante nativa respecto del otro, que voy a usar más español general o más español dialectalizado de México. Y esas dos dinámicas están constantes en la construcción de lengua española, mexicana. ¿Cómo funciona la mexicanización? Pues cuando las lenguas vienen, no son originarias, como no lo es el español en América, es una lengua trasplantada y es una lengua que inicia como lengua de conquista, pues hay de 4 sopas, de 4 posibilidades. Uno es modificar voces que ya estaban, de las que traían, voces latinas que hacen para hacer referencia a otras entidades, a otro mundo. Rancho, en su origen, que es una palabra de Castilla, León, rancho es una casucha, una casita pequeña, con apenas un terrenito para unas gallinas y un poco de trigo,
pero rancho en México pues no es precisamente eso. Tengo un ranchito, puede tener unas miles o cientos de hectáreas. Pararse es ponerse de pie en México, no detenerse en general. Moño no es el atado que nos hacemos en el pelo, sino o bien el adorno que podemos llevar hasta hace poco los hombres, pero las mujeres podemos también, un lazo acá, y nos ponemos nuestros moños si exigimos algo fuera de lugar. Bien, fregar no es lavar platos, sino, aunque tengamos fregaderos, sino estar molestando a alguien. O ya se fregó y esto ya se amoló, se estropeó. Podemos hacer sustituciones. El español de México ha hecho muchas sustituciones como consecuencia de la intensa convivencia con lenguas indígenas, con lenguas amerindias. Usamos molcajetes en nuestras casas y no morteros. Los morteros se usan en el mundo militar o seguramente en las farmacias. Tenemos mecates y no cuerdas. Tenemos cinturones piteados. Pita es nahuatlismo. Papalote y no cometa. Cometa es una palabra griega que significa cabellera y papalote es del náhuatl, papalotl. Tenemos petates y no esteras y un larguísimo etcétera, es decir, podemos sustituir. Podemos crear nuevas voces, por supuesto, muchas de ellas de base indígena. Chapulinear, lo que hace un político, chapulinismo, chapulineo, chapulín, enchilar, encamotarse, en el sentido, hay varios sentidos de encamotarse, uno es enojarse fuertemente y el otro es estar enganchados sexualmente con alguien. Es un rasgo etario, la gente de 30 años usa encamotarse para el sentido sexual y los que pasamos de adultos mayores lo usamos para enojarse. Titipuchal en vez de mucho, por ejemplo, y hay un mecanismo constante y se llama prelación, lo tienen ustedes en el último etiqueta. Prelación es darle jerarquía y preferencia. Conocemos las otras voces, pero ser mexicano y afianzar nuestro dialecto y funcionar como mexicanos es que preferimos enojarnos a enfadarnos, preferimos barrancas a barrancos. Decimos cuando yo era chica y no cuando yo era pequeña, cuando yo sea grande y no cuando yo sea mayor. Hay más carros que coches, aunque conozcamos las dos palabras. Nos demoramos, en vez de tardarnos, preferimos demorarnos, preferimos platicar en vez de charlar, preferimos prietos y güeros a morenos y rubios, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 4 mecanismos están presentes en el diccionario de mexicanismos. O sea, se ve cómo se dialectaliza, cómo se vuelve mexicano a través de estas 4 estrategias. Ahora sí, llegamos al español de México. Ojo, el español de México no es hablar solo en mexicano, sino son usos del español general. Esto se llama atril en México, en Argentina, en España, y podio menos en algunos países. Más usos compartidos con América. Ojo, compartimos muchísimo con América, con Hispanoamérica, porque las fronteras políticas actuales no coinciden con fronteras demográficas ni fronteras administrativas antiguas, por eso hablé de los 4 virreinatos y de las autonomías, y no coincide el mundo actual en la diferenciación política que tenemos de 19 países de Hispanoamérica, no coincide para nada con los aconteceres y flujos demográficos. Recuerden que la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, llegaba de Panamá hasta toda la costa sur de Estados Unidos, la costa oeste y buena parte de la costa este, sureste de Estados Unidos. Por eso hablamos como guatemaltecos o los guatemaltecos hablan como nosotros, en gran parte. No voy a poner prioridades de quién habla como quién, sino
tenemos compartida una lengua que es un patrimonio. Más usos exclusivos de México, no compartidos con nadie. Cuando estábamos haciendo el diccionario de mexicanismos propios y compartidos, me preguntaba el público, ahora voy a hablar de este diccionario, me decía, oiga, ¿pero qué es nuestro y de nadie más? Y bueno, en ese diccionario hay un apéndice. Resulta que no es tanto lo que es nuestro y de nadie más, son 6.000 voces, cuando el diccionario tiene 11.000 y pico voces con 22.000 acepciones. 6.000 voces que no las tiene ningún otro país hispanohablante. Todo eso suma el español de México. Esto ya lo he dicho. Algo importante es que del caudal hispanohablante, 92% de los hablantes nativos de lengua española han nacido en América. Por lo tanto, somos el gran aporte patrimonial para hacer de la lengua española multicultural, multinormativa, verdaderamente internacional. Y ojo, México aporta, lo tienen en la última línea ustedes, el 25% del patrimonio lingüístico en lengua española. 1 de cada 4 hispanohablantes nativos es mexicano de nacimiento. Entonces, bueno, tenemos una riqueza lingüística y una responsabilidad lingüística muy alta. Mexicanismo, llegaré al diccionario muy pronto. ¿Qué es un mexicanismo? Eso está en la introducción. Cuando yo estaba escribiendo la introducción, el diccionario de mexicanismos tiene como autoría la Academia Mexicana de la Lengua. Tuve la fortuna y la responsabilidad de dirigir un equipo de lexicografía y de 6 académicos, una de las cuales soy yo. Y la propuesta de hacer este diccionario fue mía para otorgar carta de naturaleza y estandarizar y estar seguros de que hablar en mexicano es igual que hablar en el dialecto de otro cualquiera país, incluido España. No tenemos que hacer imitaciones, debemos estar seguros que tenemos pases de abordar y no tarjetas de embarque, que tenemos que tenemos banquetas y no aceras, aunque Uber, si se han dado cuenta, dicen ya está en la acera, entonces con eso nada más ya saben ustedes quién paga la plataforma, ¿no? Es decir, para estar seguros de quiénes somos hay que invertir en el patrimonio, hay que invertir en educación, hay que invertir en cultura. Para que Uber no diga ya está en la acera, que es exclusivo de España, hay que meterle dinero a la tecnología para que digan te está esperando en la banqueta. Muy bien, ¿qué es un mexicanismo? Pues cuando yo estaba escribiendo la introducción, dije, bueno, es la introducción que nadie va a leer, ¿no? Porque las introducciones nadie las lee, pero ahí está explicado claramente y con ejemplos, creo yo, sabrosos. Es el uso propio, normal e identitario de México y para México. Tenemos molcajetes y no almirez ni mortero, tenemos banquetas y no aceras, y si somos de Campeche tendremos escarpas. Ojo, un mexicanismo no es un indigenismo, ni mucho menos. La palabra tiza, que es náhuatl, la palabra chocolate, aguacate, chicle, caco de cacomistle, son español general y podríamos decir que son regalos de México al mundo. Nosotros no usamos tizas para escribir, somos el único país hispanohablante que no tiene tizas para escribir. Bueno, ya nadie escribe en tizas, con tizas, ¿no? O sea, ya todo es electrónico, pero el único país hispanohablante que no usa tiza es México. Solo tenemos la tiza para entalcar el palo de billar, ¿cierto? Entonces, fue un regalo que le hicimos al mundo y nosotros usamos una palabra del latín, gipsu, pasada por el inglés, gis, que es yeso. La palabra gis del inglés es gipsu, del latín puro. Mexicanismo no es el uso folclórico popular ni de Pedro Infante ni de Cantinflas, aunque hayan aportado mucho a la lengua española, para empezar con cantinflear y cantinflesco, ¿no? Hay mexicanismos en todos los registros y niveles de lengua, en todos.
Antes de llegar a mexicanismos de esos niveles, hay que explicar un poco para que entiendan o que entendamos cómo está hecho el diccionario de mexicanismos propios y compartidos. Hay muchos modos de hacer diccionarios, por supuesto, y se pueden hacer diccionarios de lengua especializada, diccionarios de términos médicos, hematológicos, cardiológicos, nefrólogos, lo que sea. Pero un diccionario integral, hay un eje básico que divide los diccionarios en diccionarios integrales y diccionarios diferenciales. Un diccionario integral consigna las palabras de una lengua, todas, sin importar la adscripción geográfica y el valor identitario o no que tenga para un espacio geográfico comunitario. Y entonces, para cantar, coser, reír, hacer, andén, escarpa, banqueta, acera y vereda, andén de los colombianos estará en un diccionario de lengua española integral. Pero un diccionario diferencial, lo que nos proponemos al hacer un diccionario diferencial, que está en la segunda línea roja, es contrastar contra otro dialecto u otros dialectos para encontrar la identidad dialectal de quiénes somos. Nuestro diccionario es estrictamente diferencial contra el español de España, porque me pareció que era razonable ver cómo se había modificado aquella lengua española que arribó y cómo habíamos recreado la lengua española en México, y al mismo tiempo es integral respecto de Hispanoamérica. Cuando una voz o una acepción es compartida con otro país, al menos, le hemos puesto supranacional, porque es mucho más lo que compartimos con Hispanoamérica, por aquello que las fronteras políticas actuales no corresponden para nada a fronteras administrativas antiguas, ni a fronteras políticas antiguas, ni a los grandes movimientos migratorios y flujos migratorios y contactos humanos que han construido la lengua española en este continente. El diccionario de mexicanismos propios y compartidos, que tiene este doble carácter integral para Hispanoamérica, diferencial, estricto. Si no está aquí es que se comparte con España, si no está en esa obra. Tiene una característica única, y es que ¿cuáles fueron nuestras autoridades? Normalmente cuando se hace un diccionario uno busca un corpus, uno busca la lengua de los grandes escritores. En la Academia Mexicana de la Lengua decidimos que no eran las autoridades los escritores simplemente, también la mujer del mercado, también cualquier persona de la banqueta, la señora del mercado, el señor que recoge la basura, todos construimos lengua española por igual. Y eso es una característica única de este diccionario y por eso todos se pueden reconocer. Eso es una diferencia, porque todo el mundo piensa que en las academias somos una bola de viejitos inútiles. Lo de viejitos no está en discusión, lo que se ve no se juzga, expresión mexicana, pero no somos inútiles. Quisimos regalarle a la academia, a la sociedad mexicana, una herramienta de identidad, de autorreconocimiento y de seguridad lingüística. Esos fueron nuestras autoridades. Tipos de mexicanismos que están ahí, en este diccionario, no compartido con ningún otro país. De esos, dígame qué es mío y de nadie más, dígame quién soy yo y no me parezco a nadie. Pues muchos, pero sobre todo del mundo de la botánica, del mundo de la zoología y de la gastronomía. Itacate, no solo la palabra, sino el ritual de ofrecer parte de la comida, de la cena, al invitado para que se lo lleve, eso solo es de México y de nadie más. No existe esa palabra en ningún otro mundo hispanohablante en este planeta. El mole, incluso cuando se dice a darle que es mole de olla, los chapulines son nuestros, es decir, este mundo es no compartido con otro país. Muchos mexicanismos, lo van a ver ustedes, se llama significado de construcción, porque el significado lo da todo el conjunto de palabras, somos seres de sintaxis, nadie va por la vida diciendo mesa, silla, zapato, hola. Si yo hago eso 3 veces seguidas en el día y durante una semana,
me tienen que llevar al loquero, auténticamente. Entonces todo el mundo empezará a sorprenderse de que esta pues ya debrayó mexicanismo. Entonces, lo que hacemos, la creatividad del español de México se ve en el diccionario, en que se junta la sintaxis de varias palabras, el significado de varias palabras, pero el significado resultante ya no es un significado de las partes, sino del todo. Dar el avión, ni damos ni hay aviones. Bueno, la presidencia sí, ¿de acuerdo? Pero dar el avión es una expresión que hay que nacer en México o vivir muchos años en México para saber si me están dando el avión o no. O a darle es apúrate, y puede decir que es mole de olla y no hay ollas, no hay moles y no damos nada. No hay de otra, pues ni hay otra, ¿no? O esto, que es una locura, siempre sí, siempre no. Siempre sí, se casó. Eso solo es de México. Podemos echar una firma. Todo el mundo, sobre todo los caballeros, saben lo que es echar una firma. Ajá. Bueno, pues porque no tenemos la herramienta, las mujeres, para firmar, obviamente. Echar el moco en el atole, ni hay mocos, ni echamos nada, ni hay atoles. Eso es lo que se llama significado de construcción. Y si ustedes, los invito a que ojeen la entrada a dar o la entrada a echar. Verbos muy ligeros en significado, como echar o dar, se construyen creativamente con otras palabras y dan significados muy refinados, muy especializados, como echar el moco en el atole, echar una firma, hacer que la Virgen te habla, eso está ahí también. Ni hay Virgen, podemos ser ateos, pero hace como que la Virgen le habla. Hay un tercer tipo de mexicanismo, es la misma forma que en España, pero ha adquirido otro significado en México. Los moños, que ya decíamos hace un rato, pararnos, preferimos pararnos. El hasta, que eso enloquece a cualquiera que no sea mexicano. Bueno, lo compartimos con los dominicanos, pero con un matiz diferente. Cuando me dice la secretaria del consultorio médico, para ponerme en ambiente, ¿no? Me dice la secretaria o enfermera o enfermero, la persona que atiende el consultorio del médico, me dice, ¿el doctor llega hasta las 6? Pues yo no. Cuando yo llegué a México yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que llega hasta las 6? Es decir, está a partir de las 6. Una locura, porque hasta es límite en su origen latino y en el resto del mundo hispanohablante es un límite final y en México es un límite de inicio. Veo gente joven, pero veo muchos adultos mayores también. Entonces, cuando yo llegué a México, había un actor ya fallecido, Mauricio Garcés, que tenía un anuncio. Yo decía, yo lo mataba, ¿cómo le pagan por decir esta? Hasta que usé una Manchester, que era la marca de la camisa, hasta que usé una Manchester me sentía a gusto. Es decir, estaba yo, a partir de que uso la Manchester, no entendía, o sea, hasta que usé una Manchester yo estaba bien y a partir de que la uso estoy a disgusto. O de Juan Gabriel, hasta que te conocí, yo no entendía del dolor. Eso solo se entiende en México, ¿no? Antes era yo muy feliz y a partir de que te conocí, o sea, hasta es nuestro, rarísimo y es muy interesante lingüísticamente. Y hay mexicanismos generalizados, debo decir, como una plática de tras bambalinas de cómo hicimos esto. Nos encontramos ya el diccionario se hizo durante 10 años, jueves tras jueves, la Comisión de Lexicografía se reúne. Lo más interesante es que salió un equipo de lexicógrafos profesionales, gente joven con posgrados, la mayoría de ellos de la UNAM, son profesionales de la lexicografía, y nos encontramos con el problema de que, bueno, ¿cómo se llama un grupo en China que toca trompeta, guitarrón, que se visten con un sombrero y pues mariachi, ¿no? En China se llama mariachi. ¿Y cómo se llama una tortilla enrollada con un alimento? Pues taco, en cualquier parte. Y en España ya hay mordidas, bueno, siempre ha habido sobornos, pero llamarlo mordida también en España. ¿Cómo se dice el Imperio Azteca en Francia? Pues el Imperio Azteca. Los ajolotes se pusieron de moda por esta capacidad regenerativa.
¡pum!, nos encontramos que había 35, 38 palabras que ya no eran nuestras. El chocolate, por supuesto, no es nuestro. Los chicles menos, pues es marca registrada, chiclets, ¿no? Bien listos los vecinos del norte que lo hicieron marca registrada y es nahuatlismo. Entonces, yo decidí que no podíamos sacrificar identidad y le pusimos marca generalizado, gralizado, que no es una abreviatura muy afortunada porque es un poco larga, pero podemos considerarlo que son regalos de México al mundo, la cultura se transmite a muchas partes y los vicios como la mordida también. En España ya la gente habla de mordida. Antes decían, hace 6, 7 años decían, mordida como dicen, o morder como dicen los mexicanos. Ahora tranquilamente cualquier político dice una mordida de tanto, ya sin referencia a México. Es decir, lo hemos regalado. La palabra, no el vicio. Bien. ¿Por qué el léxico? ¿Por qué hablamos como mexicanos? En 10 minutos espero acabar. Hay mexicanismos en todos los niveles de lengua. Lo que hizo la Academia Mexicana de la Lengua es darle carta de naturaleza y asentar por escrito nuestros modos de ser y funcionar en la lengua, en la sociedad, a través de la lengua. Hay mexicanismos cultos, cultísimos, parteaguas, en otros países es hito, en España es hito. Cooptar, clarísimo cultismo con esa doble O. Lo que yo estoy haciendo ahorita es conferencista en México y conferenciante en el resto del mundo hispanohablante. Cuando decimos en el rubro número tal, eso es de México. Emeritazgo, el proceso de convertirse en emérito o convertir a uno en emérito se llama emeritazgo. El erario público, eso es nuestro, nada más. La Contraloría de la Nación. Nosotros tenemos vocero o vocera de presidencia o de la secretaría no tenemos portavoz. En otros países es portavoz. Este homicidio imprudencial es solo de México. No el hecho de matar a alguien y ser calificado el delito como homicidio imprudencial, no. Los diccionarios hablan de significados y de cómo codificamos nuestro mundo simbólico en palabras. La frase homicidio imprudencial es nuestra y muchísimos más. Es decir, tenemos que estar seguros de que así hablamos y no tenemos por qué hablar de otra manera. Hay mexicanismos no marcados. ¿Qué significa no marcados? Pues porque no hay otra manera de llamarlos y no queremos llamarlos de otra manera. Banqueta, gafete, si ustedes me hubieran dado una, en otros muchos países se llama credencial, pero en cambio en México se presentan las credenciales o tiene alguien credenciales para hacer algo. Bienes mancomunados, en otros países se llaman bienes gananciales. Chongo, cremar, preferimos cremar a nuestros muertos y no incinerarlos, por eso hay crematorios. Apapachar más que mimar, molcajete, metate, pase de abordar, mordida, acordeón, si yo tengo, pues esta computadora es mi acordeón ahora. Camión, no tomamos el autobús, no tenemos por qué tomar el autobús, tomamos el camión. Y por eso tenemos que distinguir camión de volteo, camión de carga, camión de pasajeros, camión, ¿no? Pero tenemos camión, nosotros tenemos camión, el camión que pasa por, ¿sí? Aquí, Insurgentes, aquí al lado. Y hay mexicanismos, cuanto más inmediatez comunicativa hay, o sea, más cotidianidad y más cercanía afectiva con el otro, más afloran los mexicanismos, porque aflora la identidad, porque no nos dan coscorrones en la escuela, porque sabemos que hay unos vidrios, no se lo vamos a decir a la maestra o al maestro, a toda madre, órales, cúboles, chingar, fregadera, ingesu, eso es una joya. Somos el único país hispanohablante que pospone los posesivos, pasu, ingesu. Ese posesivo, que por supuesto hay una madre, siempre está la madre por medio, ¿no? Pasu, madre, pero ya dices pasu, ingesu, pinche, pendejo, chingaquedito, rapidín. Hay que ser mexicano para saber lo que es un rapidín, que puede ser muy placentero y durar mucho, pero esos, es decir,
cuanto más intimidad y cotidianidad tenemos en la vida, más afloran, se dialectaliza la lengua, porque no pasa por la escuela. Bien, y algo que ocurre y se ve en el diccionario de mexicanismos es que se ha producido una simbiosis lingüística muy profunda entre español y lenguas indígenas. Esta simbiosis produce expresiones mixtas donde generalmente el español produce la palabra, aporta la palabra de significado más ligero, es decir, no algo especializado, se llaman semántica ligera, y la lengua indígena aporta la palabra especializada. Ojo, para que ustedes busquen en el diccionario, el criterio de armar los artículos, las entradas lexicográficas, fue con la primera palabra léxica. Es decir, a darle, que es mole de olla, no lo van a encontrar en la olla ni en el mole, sino en dar. Bueno, a darle, que es mole de olla, están en negritas, el dar es español, dar a tole con el dedo, dar más lata que un petate con chinches. Chinche es de latín, químique, o sea, había chinches desde que la humanidad es humanidad. Dar toloache, que es como un enamoramiento, más bien estar en la pendeja, mexicanismo, dar la machincuepa, lo que hacen los políticos. Está, como ven, la segunda palabra es absolutamente especializada y aportada por la lengua indígena. Esto es políticamente incorrecto, lo que voy a decir y lo que está escrito ahí, pero es una frase hecha del español de México, y en las academias fijamos lengua, limpiamos porque intentamos defender nuestro patrimonio, y pues a veces no damos tanto esplendor, porque buena palpetate y mala palmetate es ya políticamente incorrecto, pero es una frase hecha. Ven, los adjetivos bueno y malo son del español, pero petate y metate son altamente especializados. Y todo esto es significado de construcción, o sea, las partes no aportan nada, sino que es el total el que tiene el significado. Moverse como chinicuil, el mero petatero, ser bien nopal, a todo mecate, eufemismo por a toda madre, medirle el agua a los camotes, a las tamales, a lo que ustedes quieren, pueden medir todo tipo de aguas, enrollar el petate para morirse, saber un titipuchal y un larguísimo etcétera. Y también lo que se ve en este diccionario es que se ha producido una simbiosis lingüística, porque los mexicanos hemos preferido sustituir léxico latino, léxico que llegó por nuestro propio léxico, que generalmente es lengua indígena. Ese proceso tiene la etiqueta lingüística de relexificación, y preferimos apapachar a mimar. Ustedes tienen en el lado izquierdo, espérenme aquí, esto, en el lado izquierdo tienen la palabra española que llegó, normalmente es del latín y a veces del árabe, y en el lado izquierdo la sustitución que hemos hecho. Una sustitución profundísima. Preferimos apapachar a mimar. Se note que es otra palabra ya generalizada. Hay en cualquier zona geográfica de piso calcáreo, de suelo calcáreo, hay ojos de agua, que es un cenote, eso se llama en latín cárcava, pero ya nadie reconoce eso como cárcava, nadie, o sea, es un regalo, es un mexicanismo generalizado. Preferimos los chapulines a los saltamontes, los guajolotes cuando están vivos son guajolotes y no pavos. Machote, que ha llegado hasta Venezuela, es un nahuatlismo para indicar formato, algo que es de molde, la palabra molde es de latín, formato también. Preferimos mecates a cuerdas, mitotes a alborotos, me cambio papalotes a cometas, petates a esteras, tambache a bulto, chahuistle en vez de roya, que es del latín, de rubio, de que la hoja del tabaco se pone blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si esa simbiosis lingüística con lenguas indígenas es tan profunda, hacemos extensiones metafóricas a partir de bases indígenas. En camote es indígena,
en aguatlismo, el tubérculo, y encamotarse es una composición muy compleja porque tiene prefijo del español, sufijo del español y significados varios. Papalotear, estar distraído, chapulinear, chapulineo, chapulinismo, cambiar de bando, chayote, el soborno, o sea, podemos metaforizar, crear a partir de esa simbiosis de bases indígenas, el coyote, ¿no? Y coyotear, que no es el canino, el cánido, no es el cánido, sino la persona que ejerce de abogado sin serlo. Menos mal que no hay coyotes en la medicina, espero que no. O persona que introduce migrantes a Estados Unidos de manera ilegal, etc. Y bueno, esta imagen, esa simbiosis está ya desde el siglo XVIII en la iconografía. Este es un cuadro de Diego García Conde, está en el Museo del Virreinato, y vean, esto es la plaza del Zócalo en un domingo cualquiera. Vean, si se fijan en el cuadro o tienen la oportunidad de ver el cuadro, es una multirracial, multiétnico. Esa simbiosis está en los seres humanos antes que en la lengua, y seguimos igual. Esto es casi como Sábado Distrito Federal de Chava Flores. Unos datos, ¿tengo tiempo? No. ¿Ya? ¿Sí? Les traje unos datos de gramática porque están en el diccionario, metidos bajo la entrada correspondiente, pero lo que se ve es que hay dos ejes profundos en el diccionario y cuando se hace una gramática del español de México. Se ve que hay dos ejes profundos. Uno, nos pasamos la vida atenuando, porque queremos poner distancia del otro, nos estamos cuidando del otro y por eso somos tan corteses y le damos vueltas y más vueltas y pedimos las cosas con 15 palabras. Pero por otro lado somos muy apapachadores y nos acercamos porque queremos cuidar al otro. Esos dos ejes producen un efecto un poco esquizofrénico de mucha distancia, pero al mismo tiempo mucha cercanía, pero en general hay mucha más distancia en el español de México que en otros españoles. La idea general es que el español de España somos unos mal educados porque somos muy directos y decimos las cosas de manera directa, y bueno, los argentinos son directamente majaderos y mal educados, directamente, y en cambio los mexicanos le echan: no sería tan amable de regalarme un vaso de agua, cuando ya el mesero oyó el agua ya no sabe ni qué quiere que le den, ¿no? Si tequila, agua o qué, ¿no sería usted tan amable de regalarme eso? Es decir, bueno, te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro es el único país hispanohablante que tiene esa frase. Eso es una distancia impresionante, que tengo que ir con un tercero, ¿no? Eso se llama tercería en otros países. Somos muy poco directos comparados con los españoles, comparados con los argentinos, y el efecto es que levante su mano el que crea que los españoles no son mal educados. Nadie, ¿verdad? Exacto. Y no tiene que ver con educación, tiene que ver con modos lingüísticos de construir sintaxis. Atenuación, somos los reyes de los atenuadores. Abusamos de diminutivos que no disminuyen nada. O sea, si me cae bien la gordita, así pese 120 kilos y yo no tenga gordofobia, va a ser una gordita. Ajá, pero si me cae mal, la gorda esa, ¿no? El muertito no se encoge por efecto de morirse, ni los 20 miligramos de este director, los 20 gramos de, ¿cómo se llama? Ay, este fantástico Iñárritu, de Iñárritu, ¿no? No se ha encogido, pero es por respeto, se vela al muertito y no al muerto. Por ahí tengo un terrenito y puede tener hectáreas. Ahorita, bueno, ya es la atenuación total y para que funcione es ahorititita, y ahorita lo hago, puede ser dentro de 5 años. Un segundito, el tiempo no se puede disminuir, obviamente, es una medida científica, pero un segundito, un mensajito y es un rollo gigante, y bueno, esa joya de qué tanto es tantito, eso nadie lo entiende si no es de México.
somos los reyes de la atenuación porque nos da pena, mexicanismo, pena como vergüenza, pedir las cosas de manera directa. Y entonces esto es un estudio que yo tengo, el promedio desde el siglo XVIII, el promedio, y ha aumentado, el promedio en el español de México es de 10 a 12 palabras, o sea, unas 11 palabras promedio para pedir algo, una simple petición y además peticiones indirectas. No se usan imperativos, no se dan órdenes. Para que el mundo funcione en México no se pueden dar órdenes. Y entonces es, disculpe, ¿no sería tan amable de regalarme un vaso de agua? Agotador para cualquier. O lo molesto con la cuenta, voy a pagar y encima no le quiero generar molestas al otro que me va a cobrar. Para un extranjero eso es como de Marte, ¿no? Lo molesto con la cuenta. Entonces le digo al extranjero, así lo tienes que pedir si quieres que el mesero te lo traiga rápido. O voy a pedirle si puede hacer tal. Yo a mi secretaria en la UNAM le digo, auro, en acortamiento. ¿No sería tan amable de, ¿cree que podrá hacerme 3 copias? La molesto con 3 copias y yo le digo 3 copias, puede tardar una semana, es encantadora, pero eso se llama adecuación pragmática y dialectalización pura. Y hay un principio que se llama de iconicidad, como un espejo, meto más material lingüístico y por lo tanto distancio, porque las oraciones se hacen larguísimas y las peticiones larguísimas y aquello se atenúa y somos requete corteses. Esto está tomado de un periódico, El Secretario, de Reforma, de hace una semana. El secretario es la secretaria, pero lo puse en masculino genérico. Se estará presentando en la Cámara mañana lunes, se estará presentando, pues se presentará, ¿no? Vámonos yendo, o sea, pues vámonos, ¿no? Nos estamos viendo, ¿ven? La cantidad de material que le metemos. Eso está en el diccionario también. Seguimos atenuando y por lo tanto hemos tenido que resemantizar verbos. Regalar no es regalar nada, es dar. No sería tan amable de regalarme un vaso de agua, no sería tan amable de regalarme un agua mineral, me la van a cobrar igual. Me regala otra coca, me la van a cobrar. Molestar no es negativo. Te quito 3 minutos, no es negativo, es cortesía. Y esto es mexicano, precioso. Los verbos voluntativos, como querer, se producen codificados para acciones involuntarias, como que me quiere dar gripa. Pues no me quiere dar, no, como que me quiere dar COVID. Pues, eso es nuestro y de nada más, sigámoslo usando porque es cuidar nuestro patrimonio. Como que me quiere dar gripa, como que me quiero enfermar, vean qué joyas. O verbos que introducen interrogaciones que más bien son avisos de contraexpectativas. Si un mexicano le dice a ustedes otro, ¿qué crees? Échense a temblar, porque nunca es positivo lo que va a decir. ¿Qué crees? Eso se llama, también lo está analizado, estudiado, se llama marcador de contraexpectativas. Es decir, siempre lo que me van a decir es contra la expectativa positiva social esperada. O no me lo tomes a mal. Cuando uno empieza con no me lo tomes a mal, por supuesto, como atenuamos todo, pues el adverbio de polaridad negativa fuerte no del latín, pues ya no sirve para negar nada. Y entonces tiene que ser, es un atenuador. Si ustedes buscan en el diccionario la entrada de no, tiene unas 3 páginas de colocaciones, de construcciones, y no seas... No que no, afirmativo incluso, y por supuesto como no podemos decir no, entonces tenemos que reinterpretar el mundo positivo. Si alguien me dice y el mexicano contesta déjeme ver, déjeme pensarlo, uno rápidamente tiene que pensar no. Y si el mexicano dice yo lo llamo, es no me esté usted molestando. ¿Ven? Eso es lo que se ve en la lengua, la identidad. Un no
amortiguador, no hay cuidado, no hay tos, no hay bronca, no hay fijón, no durar ni para el arranque, todos esos están en la entrada de no. No dar paso sin guarache, no hay quinto malo, un larguísimo, etcétera, donde no niega nada, sino atenúa, y no está recategorizado positivamente, como es lógico, ¿no? No canta mal las rancheras, es que alguien lo hace muy bien, de no malos bigotes, no tener carta aborrecida, no que no, sí. Se ha perdido el imperativo, esa pérdida es progresiva desde el siglo XVIII, o sea, no se usan imperativos, a no ser que sea en la familia, en corto, de padres a hijos pequeños, no se usan imperativos, no se dan órdenes en México, excepto un gran tabú, y eso es para romper la relación de por vida, es ve y chinga a tu madre, eso es un tabú absoluto. El abuso del se despersonalizador, señora, se rompió el jarrón, ay, se me perdieron 100 pesos, ¿cómo que se perdieron si no caminan, no? O sea, y eso genera un problema, por ejemplo, en mi disciplina, la escritura académica en México recomienda el se, y cuando uno usa ese se y envía el artículo o el texto a arbitraje internacional a otro país y lo quiere publicar en otro país, se plantea la hipótesis y llega el evaluador y dice, el dictaminador, mexicano dictaminador en vez de evaluador, dice, ¿de quién es la hipótesis? ¿De usted o de la ministra de la Suprema Corte? Se plantea la hipótesis, eso se presta a interpretación de plagio, porque parece que nos hemos fusilado las hipótesis de otros. Ajá. Bueno, el uso de gracias como adverbio, gusta un cafecito, gracias, y hay que reinterpretar, no. Cuando yo digo gracias es no, y si no digo sí, gracias, muy amable. Hay afectaciones, como ¿cómo quiere su rebanada de pastel, gruesa o delgada? Yo no he comprado nada, no es mía la rebanada, pero me acercan en el supermercado, me involucran con, llévese su pastel de 15 años, así están las panificadoras, y no he comprado, ni tengo 15 años, ni voy a celebrar 15 años, llévese su pastel de 15 años, vamos a ponerle su salsita. Cualquier mexicano, no sabemos la salsa de quién es, si del taco, del molcajete, de la taquería, del que se lo va a comer, pero vamos a ponerle su salsita. En México la hora se pide con posesivo, me da su hora. Se puede pedir, por supuesto, como español general, qué hora es o qué hora tienes. Y bueno, unos desequilibrios muy notables que hay en el diccionario, que se ven en el diccionario, es... Los diminutivos son positivos en México en general y los aumentativos son muy negativos. Ser un chambitas, perfecto. La gordita, mi flaquito, la ceñito, pero chambón, chambona, malo. Baquetón, maricón, huevón, puñalón, echadote, malhechote. Se ve un juego muy interesante de identidades que juegan con la atenuación positiva con diminutivo y ponemos aumentativos para distanciarnos y despreciar al otro. Conclusiones. El diccionario de mexicanismos, lo que quisimos hacer desde la Academia Mexicana de la Lengua, es mostrar que las lenguas, cualquier variante, es una herramienta de cultura. Sabemos que están vivas porque se usan y no hay que pasar por la escuela para hablarla ni para tener un dominio de esa lengua. Pero estamos convencidos en la Academia, yo como lingüista lo estoy, como directora de la comisión, presidenta de la Comisión de Lexicografía, que es un derecho de todo individuo a ser educado y estandarizado en la modalidad culta de su propia lengua, porque solo con esa estandarización le otorgaremos seguridad, capacidad de tomar decisiones, salir airoso en la vida, subir en la escala social a cualquier individuo. Y es un derecho del individuo y es una obligación del Estado, estandarizar. Para aprender español de México no hay que pasar por la escuela, pero para estandarizarnos en español de México es una obligación del Estado, estandarizarnos. Ojo, esa responsabilidad es muy alta porque
1 de cada 4 hispanohablantes nativos ha nacido en México y habla en mexicano y piensa en mexicano. El diccionario de mexicanismos es una herramienta que otorga a través de la lengua seguridad y libertad, saber cómo hablamos y saber quiénes somos, qué identidad está atrás de nuestra lengua, es otorgarnos identidad porque sabemos mejor quiénes somos, nos podremos reír con la gordita y el chambotas, nos otorgará seguridad, estaremos seguros de nosotros mismos, no tenemos por qué ir a un aeropuerto y decir tarjeta de embarque, eso es galicismo, pase de abordar, es anglicismo, no pasa nada, y nos dará libertad para tomar decisiones en la vida y ser mejores ciudadanos y más felices. Muchísimas gracias. Qué chulada de plática. Chulada. Mexicanismo. Sí. Pasamos a los comentarios y las preguntas. Quiero felicitarla por esta excelente plática y quiero hacerle 2 comentarios que a mí, desde hace mucho, yo fui de los primeros artroscopistas en México y me entrené en España y ahí decían artroscopia. Bueno, yo decía por qué y en México decimos artroscopía. Entonces me puse a estudiar, le mandé una carta a la lengua española y ya me dijeron el diptongo y todas estas cosas. Yo me cansaba en los congresos mexicanos de poner, me mandaron al diablo. Y eso a mí me molesta mucho porque no estamos hablando bien el español. Pero los artroscopistas dicen artroscopía. Los que hacen la paroscopia hacen la paroscopía. Y yo les digo, cuando usas el microscopio, no dice microscopio, dice microscopio. Esa es una cosa que a mí me pone de malas, pero bueno, ya pasó. La otra, acabo de encontrar este libro que usted seguramente lo conoce, de José Moreno de Alba, que se llama Notas de Gramática. Él fue mi paciente. Sí, y lo que me molesta mucho, a lo mejor yo estoy mal, los y las diputadas. A mí también. Él y el no sé qué. Eso a mí me molesta porque esto lo puso de moda Fox, cuando decía niños y chicas o algo así. Ajá. ¿Está correcto hablar así o no, desde su punto de vista? Vamos a ver, mire, vamos con la primera pregunta. Artroscopia es del griego, es un préstamo del griego. Artroscopía está pasado por el latín. El latín tiene un acento penúltimo. La ley de la penúltima es una ley poderosísima, es una lengua de acento fijo, y entonces lo que hacemos los americanos es pasar ese helenismo, artroscopia, la paroscopia, por la lengua latina y le metemos el acento de la ley de la penúltima. A mí me parece perfecto, así hablamos, no tenemos por qué decir la palabra en griego, la artroscopia, que es un préstamo del griego, y lo otro está pasado por el latín. Y microscopio es un préstamo directo del griego, no tiene mayor problema. En los y las mexicanas, vamos a ver, yo he dado conferencias y he escrito sobre esto. A mí en lo personal, bueno, si es a mí es en lo personal, también qué tontería, ¿no? A lo mejor mañana en la mañana aparezco por Palacio Nacional, en lo personal me parece inútil desdoblar y me parece peligroso, pero no por el que afecte a la gramática. Me parece peligroso porque estamos todos clavados en la textura, mexicanismo, de la visibilización de la mujer y los hombrecitos diciendo, ahí estas idiotas, diciendo que ya somos respetuosos por decir diputadas y diputados. Y seguimos con brechas salariales profundas, seguimos con feminicidios en aumento, seguimos con un machismo profundísimo en México. Yo he puesto por escrito en periódicos que el lenguaje incluyente, este desdoblamiento,
es una cortina de humo que impide visibilizar los problemas reales de desigualdad de mujeres. O sea, ¿por qué un hombre no tiene un techo de cristal a los 35 años? Las mujeres sí, porque tenemos límites biológicos. Y entonces las empresas no quieren mujeres, a partir de los 35, ¡pum!, se estancan, porque tienen que tomar decisiones de vida como ser madres o no. Y no es privilegio de México el machismo. Los techos de cristal de la industria de Hollywood, por ejemplo, son profundísimamente diferentes. Para las mujeres, a los 40 años ya se está gorda y fea. A los hombres puede ser calvo como Bruce Willis y ser sexy. Es decir, es una discriminación profunda. El lenguaje incluyente creo que entorpece la reflexión directa de que lo que hay que hacer es pelear y exigir igualdad, y yo, antes que mujer, soy persona. Y el lenguaje incluyente opaca eso. ¿Por qué los diputados, diputadas y todas estas cosas siguen hablando de eso? ¿Por qué no se les educa? O los senadores o al presidente. Bueno, es que usted quiere mucho, ¿no?, que eduquemos a los políticos, los estandaricemos, es demasiado pedir. Pero bueno, es que es perfecto. Están diciendo las diputadas y los diputados, y están ya diciendo, ay, ya qué respetuoso es el del frente, ay, qué bien. Y es mentira. O sea, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, los puestos de responsabilidad económica de los comités económicos están a cargo de hombres. En esta nueva legislatura solo entró una mujer a uno de esos cargos, aunque tenga una jefa de la Cámara, o sea, una presidenta de Cámara. Qué curioso, ¿no? Diputadas y diputados, pero llevamos no sé cuántas legislaturas donde las responsabilidades del presupuesto están encabezadas por hombres, nada más. Yo lo que quiero pelear es que no quiero que me incluyan. Yo espero que no haya sido emérita por ser mujer, ni miembro del Colegio Nacional por ser mujer, ni académica de número por ser mujer, sino por ser persona profesionista, pensante y sobre todo profesional. Buenas noches. Realmente creo que hablar por la mayoría es una excelente presentación. Le agradecemos seguramente. Dos comentarios. Uno es la letra X. Es una letra que casi desaparece, la tercera del alfabeto griego, y resulta que yo la identifico mucho con México, ¿no? Es el único país que tiene esa letra. Y quizá en el náhuatl muchas palabras tuvieron que ocupar la X para buscar su traducción. Entonces, yo la identifico como una letra muy mexicana, y pocas palabras tienen el privilegio de tener la letra X, también he de decirlo. Sí, mire, la X como grafía es un préstamo del griego. La mayoría de las palabras antiguas, antes de la conquista, la llegada de españoles a América. No me voy a meter si es conquista, descubrimiento, encontrón, encontronazo, no me voy a meter en ese problema. Bueno, antes de la llegada de los españoles a América, la X estaba restringida para xilófono, xenofobia, palabras de base griega. Es una grafía y un sonido muy raro, y la prueba es que en España no se pronuncia la X. Mis alumnos de licenciatura todavía se ríen cuando digo el examen. Yo antes decía el examen y tengo que esforzarme y decir examen. Nadie distingue las X. En México la X representaba un sonido sha, no es ja, sino sha. Y lo que hizo la palabra México es adaptar, modernizar la fonética con ja. La J es un sonido que aparece a finales del siglo XVII. O sea, en el español no había ja hasta finales del siglo XVII. Y lo sabemos por cómo escribían, por cartas de gente, escribientes no hábiles. Y entonces hay muchísimas palabras en maya, montones con X, y es casi un privilegio de lenguas amerindias, ciertamente.
y entraron al español como préstamos duros, muchísimas X, se pronuncian como Sha, Xochimilco, por ejemplo, y en algunos casos se puede pronunciar como J, Ja o Sha. Es todo un problema, pero es casi es un sonido muy frecuente en México y muy rarísimo en el resto del mundo hispanohablante. Pero creo que además nos da identidad. Porque Absolutamente. En el francés no existe y tienen que y lo pronuncian además en muchos lugares diferentes, ¿no? Entonces, hablar de México es darle identidad con la X, ¿no? Sí, sí, tiene usted toda la razón. La X presente en muchísimas voces. Ustedes pueden buscar la X en el español, en este diccionario. La X del diccionario de la lengua española tiene, en general, tiene 3 páginas. Nuestra X tiene 30 páginas, por ejemplo. Exacto. Eso es una muestra de mexicanidad. De identidad, ok. Sí. Y el segundo es una pregunta. Su opinión del grito homofóbico en los estadios de puto. ¿Qué interpretación le da? Pues la única que puede tener, ¿Sí? que es una homofobia profunda. ¿Pero en México? En la sintaxis histórica de la lengua española, yo escribí junto con un discípulo ya doctor un largo capítulo sobre actos de habla formulaicos. Los actos de habla formulaicos son aquellos que constituyen un ritual, y si yo lo veo a usted le tengo que decir buenas tardes o buenas noches y le digo ¿qué hubo? Pues a qué horas hemos cenado juntos, ¿no? Son rituales en espacios diferentes. Puto ha estado siempre, siempre en la lengua española. Viene de puteu, del latín niño. No la inferencia, sino la documentación es que la homosexualidad en el mundo romano era normal, y la explotación de efebos, no hay que considerarlo explotación, sino que así era. Si leen Memorias de Adrián o de Margarita Yourcenar, excelentemente traducido por Julio Cortázar, Adriano está enamorado de un adolescente que es Antinoo y lo ama profundamente. La homosexualidad es normal. Puteo, puto, y puta viene de puteu, putus, que significaba niño, niño. Hay datos en latín de que ya tenía un sentido de práctica, de oficio sexual, puta y puto, y a partir del siglo X y XV son clarísimas las documentaciones. Puto es aquella persona que tiene preferencias homosexuales. Siempre ha sido así. Hay documentos de Inquisición donde alguien denuncia a alguien porque quiere tener relaciones anales. Pueden ser heterosexuales, pero quiere tener relaciones anales. Y entonces la mujer denuncia al individuo y lo llama puto, no seas puto. Por eso sabemos, por documentos, es como cuando en WhatsApp se escribe algo de la intimidad y luego se airea en redes, pues ese es el santo tribunal de la Inquisición para el siglo XVI, XV, XVII. Puto no es solo de México, es América, es americanismo, es un mexicanismo compartido de estos supranacional, es un insulto poderoso. Los insultos, para que funcionen, tienen que tener el efecto, se llama efecto perlocutivo, es decir, deben agredir, porque no voy a incidir, y van solos, así, o van con el verbo, no seas puto o puta. Y los hombres, muestra de la homofobia que traen, puta, perra, se insultan en femenino, con lo cual degradan todavía más a la mujer. Yo le decía a mis hijos, sean hombrecitos e insúltense en masculino, cabrones. Gracias. Concepción, creo que podemos seguir hablando mucho tiempo. ¿Es mexicanismo? ¿Le queda mucha cuerda? Sí. Sí, todavía le queda cuerda para seguir hablando. Solo quiero felicitarte en nombre del doctor Galo Hermida, de la Sociedad Médica, de los compañeros y amigos presentes, por tu excelente plática. Una plática amena, una plática que nos llevaste a través del tiempo, desde que se formó el español, que se le dio el nombre de español, y sobre todo el reforzamiento de nuestra identidad.
conocer nuestro México, conocernos, seguir amando nuestra lengua, que es lo que tenemos que hacer, y transmitir todo este conocimiento a las nuevas generaciones que nos acompañan. Para mí fue un reto estar aquí. Son ustedes un público muy especializado y les decía yo a Fernando y a Alfonso en una entrevista previa, digo, cuando yo llego a un consultorio médico, le digo al doctor, oiga, dígamelo en cristiano, porque no entiendo la mitad de las palabras. Pues espero que haya estado en cristiano esta plática, y en nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, muchísimas gracias por el interés que ustedes tienen, por lo que hacemos en la Academia y este regalo a la sociedad mexicana. Es un regalo de seguridad para estar seguros de que así somos, así hablamos, y es una obligación de nuestro gobierno estandarizarnos con nuestra lengua. Sí, bueno, el doctor Gilberto Ortiz Cantú te va a hacer entrega de unos... Aquí hay unos pequeños regalitos. No, a nombre del Hospital Ángeles Metropolitano, un reconocimiento, un diploma reconocimiento. Es insignificante. Gracias. Muy amables. Siempre, como tradición, ya se ha establecido el dar una onza Troy de plata, en el cual en el anverso tiene 11 águilas, en las cuales viene incluso el águila del Código Mendocino, en la parte del anverso, y en el reverso es la Estatua de la Libertad, un poquito estilizada porque está de lado, entonces se ve como de lado, y los volcanes al lado, ¿no? Me siento muy honrada. Me voy a permitir informar en la Academia que esto es mío y de mí, y lo voy a poner en mi biblioteca porque tengo regalos muy apreciados. Este es uno de ellos. Gracias. Finalmente, nosotros le llamamos la cajita feliz, porque trae diferentes obsequios, en los cuales ya sé que eres totalmente Puma, pero ahora vas a ser totalmente Hospital Ángeles Metropolitano. Muy bien. Hay una memoria que para guardes tus charlas, tus conferencias, siempre que vayas y digas que es el mejor hospital, que además lo es. Un USB, una taza, una pluma, un termo para que nos mantenga siempre todas las mañanas en tu caliente, mente, y un llavero. Muy bien. Muchas gracias. Muy honrada, muy agradecida. Muchísimas gracias. Tomo los regalos como enormes obsequios, como lo que son. Te ayudo. Me siento Está abierta esta, muy honrada. Muchísimas gracias. Ha sido un honor.